escena es una escuela de canotaje. La sigla quiere decir Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas. Se practica casi el 90% lo que es canotaje. Natación en aguas abiertas. Estamos en tratativas para volver a practicarlo. Y vamos a incorporar ahora lo que es el SUP, el Stand-Up Paddle, ¿sí? Que es la tabla de SUP con remo. Y en lo que es canotaje, se practica el canotaje de recreación o de travesía, canotaje de competición. Hay un plantel que compite regularmente en el campeonato entrerriano de canotaje. Y después, las otras actividades que se realizan son los cursos de iniciación al canotaje, curso básico de iniciación, y cursos nivel 2 y un curso nivel 3. Y además se está haciendo también un curso de rol groenlandés, que es poder girar la embarcación sin salir de ella, ¿sí? Es un curso bastante avanzado. Y en la canoa, en el kayak, vos vas sentado. Y en la tabla vos vas parado. Esa es la diferencia. En el agua lo que se habla siempre es del centro de gravedad, ¿sí? La persona tiene en su cintura, en su mitad del cuerpo, su centro de gravedad, ¿no? Y al elevarlo, vamos a estar un poco más en desequilibrio, y al bajarlo vamos a estar más en equilibrio, siempre que estemos hablando del agua, ¿no? Entonces, el stand-up paddle, por ahí, significa que al ir parado, vamos a necesitar trabajar un poco más la parte de equilibrio. En base a la estabilidad, ¿no? Si bien la tabla es más plana, no es redondeada, que eso también hace a la estabilidad de una embarcación. Por ejemplo, hay kayaks que el casco, el fondo es totalmente redondo, ¿viste? Claro. Entonces eso hace que sea mucho más veloz, mucho más hidrodinámico, pero a la vez mucho más inestable. En lo que es la escena, no. Lo que nosotros sí brindamos es el curso básico de canotaje, que es obligatorio para aquel que luego de haberlo hecho puede venir a alquilar una embarcación y salir todo el día. O sea, el costo inicial que va a tener una persona X es hacer el curso básico. Ahora, después, sin necesidad de tener una embarcación, de comprarse una embarcación, puede venir a alquilar cuando quiera, ¿sí? Por un costo mínimo. Últimamente estábamos cobrando las 3 horas 200 pesos, ¿no? Ahora, aquel que quiere ya invertir va a tener un costo inicial por ahí un poco elevado, pero nada fuera de lo común, al mismo precio que sale una bicicleta, por decirlo. Y después la actividad no tiene prácticamente costo, es simplemente salir a disfrutar, a salir a pasear, salir a hacer una travesía y llevar el alimento del día nada más, y no tiene otro costo, más que eso. Y es bastante dinámico, ¿no? El plantel, hay gente que va dejando, pero regularmente estimamos que entre 10 y 15 personas están compitiendo en el campeonato entrerriano, ¿no? La idea es sumar más gente, más que nada los chicos nuevos, los presentes, ¿no? Que se están interesados en la actividad, sumarlos para que empiecen a competir. Tiene una fecha mensual, el campeonato entrerriano tiene una fecha mensual que va variando en distintas ciudades de la provincia, ¿sí? En Paraná tiene 2 plazas, que es Robin y Náutico. Después está en Gualeguaychú, está en Concordia, está en Concepción del Uruguay, creo que está en Colón, estaba en Rosario del Tala, no sé si sigue estando. Va rotando, va girando permanentemente. Hay veces que es una por mes, hay veces que está un poco más distanciado, pero es así como se mueve. Sí, dentro de lo que es competencia hay 2 o 3 disciplinas distintas, ¿sí? Que es velocidad y lo que es maratón. Y después hay otra que es con acarreo, que se le suma.
Y en velocidad también hay distintas distancias, ¿no? Y Todas después individuales. todo eso, claro, todo eso va por categoría, ¿no? De acuerdo a la edad. Claro. Y mirá, esto empezó en marzo. Por mi parte, que yo soy instructor de la escuela, en marzo teníamos una salida, un viaje a los esteros de Liberá, que se vieron afectados, se vieron suspendidos. A raíz de ese viaje yo mm, decidí que el mes de marzo no iba a dictar cursos, iba a comenzar en abril. Así que no tenía nada pendiente. Todo lo pendiente era por empezar en abril, pero no empezó. Claro. Así que estuve abril, mayo, y en junio me decidí a hacer el curso a través de Zoom, curso virtual, todo lo que es teoría, darlo en línea, darlo online. Y es un curso que ya está justamente, comenzó en julio, fueron 4 clases, mañana está terminando el curso, la última clase, la clase número 4. Son clases de 2 horas, los días sábados, y con muy buena aceptación de la gente, ¿no? Sería la parte teórica, y bueno, cuando nos permitan, estaríamos dando la otra mitad, que es la parte práctica. Sí, la verdad, si hacen la comparación, sí, vamos a suponer casi un 80 o 90% es en tierra y un 10, un 15, un 20 es en el agua. Pero está cambiando la tendencia, cada vez más está yendo, la gente se está volcando al agua, ya sea en canotaje, ya sea en el SUP, ya sea en kitesurf, el snowboard, hay muchas actividades que se están desarrollando en el agua y que de a poco están creciendo, ¿no? Nosotros pedimos 2 o 3 requisitos principales, que en principio es la edad, ser mayor de 12. Y no hay límite de edad siempre y cuando la persona esté en condiciones, ¿no? Que pueda subir y bajarse de la embarcación. Entre 12 años y 18, si es menor, o sea, el menor tiene que venir acompañado de un mayor o una autorización. El otro requisito es un certificado médico o un apto médico, ¿sí? Un médico clínico que certifique que esa persona está apta para hacer la actividad. Y el último requisito es saber nadar, o por lo menos saber flotar. Fundamental, digamos. Es tan fundamental porque la actividad se hace con chaleco salvavidas o con un chaleco que te ayuda a flotar, ¿no? Más que saber nadar, no todos saben nadar estilo, casi nadie. Pero el tema es no tenerle pánico al agua, eso es lo que nosotros más que nada hacemos hincapié. Que no haya en una situación que las tenemos o las generamos nosotros justamente para tratar de resolverlas, es cuando volcás al agua, no tener pánico. Claro. Muy buena pregunta. Nosotros, como vos dijiste, el río en general es bastante tranquilo, no es riesgoso, no es el mar donde se generan metros para arriba, en adelante. En el río pueden generar olas hasta de 1 metro, más de eso nunca va a pasar. Y los tips, los principales que nosotros tenemos es el clima, es el viento, y sobre todo en época de verano son las tormentas eléctricas, ¿sí? En Paraná tenemos una situación diferente al resto de otras ciudades, que el río corre de este a oeste, de este a oeste. En la gran mayoría de las ciudades, el río Paraná corre de norte a sur, ¿sí? Claro, sí. Y por lo general los vientos suelen ser en esta parte de Argentina o del norte, o los vientos fuertes son del sur, ¿sí? O suroeste. Bien, al tener una correntada nosotros en el río este-oeste, el viento sur no lo afecta, no lo pica.
tanto, ¿sí? Ahora, si vamos a bajada grande o más abajo, río abajo de bajada grande, ya el río se pone norte-sur. Y ahí cualquier viento sur ya lo pica al río. Entonces, dentro de todos acá también tenemos otra ventaja que son las barrancas. Estamos protegidos del viento sur, ¿sí? Pero más que nada el tip principal o el cuidado principal es el viento y la dirección del viento. Ahora, cuando nosotros acá tenemos vientos del oeste fuertes, ahí sí vamos a tener, tener el río picado. No, no, el canotaje trabaja todo el cuerpo, ¿sí? La idea es que trabaje todo el cuerpo. Es necesario tener cierta condición física, ¿sí? Porque el río tiene una correntada de 5, 6, 7 kilómetros por hora. Y si nosotros no tenemos una condición física mediana y una técnica adecuada, nos va a ser difícil poder avanzar río arriba. Entonces sí, es un poco necesario. No son peligrosos, pero son situaciones de correntada y contracorrentada, ¿sí? Que si le sumamos el factor viento, el factor oleaje por el tránsito de lanchas, se puede volver algo dificultoso. Es un mito que el remanso te traga o te chupa, ya sea sobre una embarcación o nadando. Eso, el río de llanura, en esta parte, no tiene fuerza como para chupar o succionar o tragar a una persona, ¿sí? Claro. Sí es una contracorrentada importante, que ya te digo, se puede complicar más, pero no tiene, no tiene esa, es más mito que otra cosa, de que te va a tragar. Y entonces, por ahí la gente se asusta, ¿sí? Pero no pasa eso. En el curso enseñamos justamente a transitar un remanso, cómo navegarlo, cómo superarlo. La comparación que hago siempre yo, la analogía es que nosotros somos como las bicicletas en la calle, ¿no? Somos la embarcación más débil, ¿sí? Y somos el pez más chico. El pez más grande se come al pez más chico. Si vos vas en bicicleta por la calle, va a ser muy poca gente la que te respete. Te va a respetar aquel que anda en bicicleta, ¿sí? Que en ese momento anda en auto, pero que sabe andar en bicicleta y sabe lo que es que no te respeten. En el kayak, en el río pasa lo mismo. Hay gente que nos va a respetar y mucho, y hay gente que lamentablemente no. Hay casos, acá no en Paraná porque no hay tanto tránsito fluvial, por decirlo así. Pero en otras ciudades grandes como en Rosario, en Tigre, en Escobar, han habido casos, accidentes bastante importantes de lanchas con embarcaciones a remo. En embarcación a motor no te sabría decir, pero es bastante rápido. No te sabría decir el tiempo, ¿sí? Pero una lancha está yendo a 40, 50 kilómetros por hora. Más de eso, ya tiene que ser un motor muy grande, ¿sí? Así que de ahí sacamos una regla. Pero en lo que es a remo, nosotros vamos como máximo a 6, 7 kilómetros por hora, más de eso no. De acá a Villa Urquiza tenemos 18, 20 kilómetros. Y en una embarcación a remo estamos en 4 horas como mínimo, 3 horas y media, ¿sí? Y de acá a Diamante tenemos una distancia de 45 kilómetros, río abajo, pero que estamos no mínimo de 6 horas, si vamos sin parar, estamos hablando, o tal vez un poco más. Y todo depende de la experiencia que tenga la persona. Una persona que recién empieza, ni ahí que va a ir no va a llegar a Villa Urquiza, por más preparación física que tenga en tierra, por más preparación aeróbica que tenga en tierra, no va a llegar porque los músculos no están acostumbrados a realizar ese tipo de actividad, de ejercicio, ¿sí? Una vez que la persona se acostumbró a la remada,
no hay ningún problema. No es que vamos, hay gente, yo a veces voy sin parar, con paradas mínimas para tomar un poco de agua, pero cuando hacemos ese tipo de travesías, vamos, obvio que vamos realizando paradas técnicas para descansar, hidratarnos, reagruparnos. No es que lo hacemos todo de un tirón. Y es como en otras actividades también, ¿no? Una travesía es, a veces decimos, se asemeja a hacer un recorrido, un trekking o una escalada en montaña, ¿no? Es más importante tu preparación mental a veces que tu preparación física. El cuerpo, salvo situaciones extremas, siempre te va a responder. Pero la que te falla a veces es la cabeza. Sobre todo en situaciones un poco más límites, ¿no? Donde puede haber viento, tormenta, oscuridad, un montón de cosas. Ahí sí, tu cabeza empieza a fallar. Entonces hay que tener la cabeza fría, la mente fría, ser piloto de tormenta y no quitar el objetivo de la cabeza. Son medidas de seguridad las que emana prefectura. Las embarcaciones a remo no están reguladas por prefectura más que como medidas de seguridad. Últimamente se han dictado algunas ordenanzas que hacen más que nada referencia a las travesías de mucha gente y que tienen que ir acompañados de lanchas de apoyo. Pero con respecto a lo que regula es medidas de seguridad, el uso del chaleco, el uso de los elementos de seguridad, pala de repuesto, silbato, cuerda, buenas condiciones técnicas de la embarcación, no navegar por el canal principal, si navegamos de noche lo tenemos que hacer con luz, ese tipo de cuestiones. No es que nos van a exigir un carnet o papeles de la embarcación, en eso no está regulado la actividad remo. Si hay condiciones de inestabilidad no vamos a remar, menos de noche. Ahora, si es una noche de luna llena, como nosotros acostumbramos a hacer algunas salidas, con el río planchado en una época de verano que es agradable el clima, es lo mejor que hay, es hermoso navegar de noche. Tenés que ir con luz, tenés que ir manteniendo una distancia, ¿no? Y lo principal, no navegar por el canal principal, donde pasan los barcos de gran porte, ¿no? Nosotros nos exigen una luz blanca, que se llama todo horizonte, que es una luz que ilumina, tendría que ser como un velador sin la pantalla, la lucecita, la bombita sola. Entonces te ven de todos lados. Claro, pero imagínate, por eso te digo, un velador donde le sacás la pantalla y queda el velador con la bombita arriba, que vos lo vas a ver de todos lados, de adelante, de atrás, de los costados. Si nosotros navegásemos con las linternas vinchas acá en la cabeza, te va a ver uno que viene de frente, pero uno que viene de atrás no te va a ver, o de costado tampoco. Por eso se reguló este tipo de luz. Las lanchas también las tienen, o los veleros. Y esas son las partes técnicas, digamos, de una embarcación. Eso lo enseñamos justamente en el curso, en lo fundamental, porque es el vocabulario náutico que se utiliza regularmente, ¿sí? Lo que es a babor y a estribor, no, eso no se utiliza mucho. Con tal de que vos sepas cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda, ya con eso estamos bien. La bajante del río todavía está, todavía permanece. El río está en 1,30 m, creo, ahora. Llegó a estar en 30 centímetros. Pero tenemos que tomar eso como una cuestión, no taxativamente que el río tiene 30 centímetros de agua, sino el hidrómetro que tiene prefectura está situado en un lugar que va midiendo, y va arrojando esa escala, ese número, ¿sí? Pero vos vas al canal principal y el río tiene 10, 12 metros de profundidad hoy por hoy, no es que está desagotado, ¿no? Entonces por eso te digo, hay gente que por ahí se asusta y dice, está en 30 centímetros el río. No, está en 30 centímetros la parte donde está el hidrómetro ubicado.
¿tá? Y es como para tener una referencia, nada más. Claro, pero eso es porque la dársena, al dejar de utilizarse el puerto, se dejó de dragar. Si vamos al uso que tuvo esa dársena, al principio del siglo pasado entraban barcos de gran porte que tenían un calado importante. Fuera de la dársena, enseguidita fuera de la dársena, el canal que tiene ahí el río tiene 12 metros, 10, 12 metros. O sea, no se ha obstruido por el gran paso de agua que tiene. La dársena, al dejarse de dragar, empezó a llenar de sedimentos y bueno, al bajar el río se nota eso. Nos afectó un poco en la bajada, pero después salir al río para nosotros con bajantes es mucho más lindo porque afloran todos los bancos de arena, tenemos muchos más lugares para ir. Imagínate que cuando el río empieza a crecer se nos achican los lugares, se nos Claro, reducen los lugares para ir a acampar, para ir a bajar y tomar algo, tomar un mate. Cuando hay bancos de arena por todos lados es hermoso. Esperemos que se mantenga un poco más, si nos habilitan ahora las actividades para poder disfrutarlo. No, eso acá no, salvo que haga un campamento a la orilla del río y se venga una tormenta fuerte, eso acá no pasa, porque no es un río que crece de golpe. de un momento a otro. Sí ha pasado, por ejemplo, en el Parque San Martín, en el arroyo Las Conchas, cuando el río estaba crecido, el arroyo estaba bastante crecido también y llovió en una noche 300 milímetros. ¿Sí? O puede pasar esta situación que vos planteás en el Tigre o en Escobar, porque el río allá, el río Paraná, en esa zona, se rige por la marea. ¿Sí? Y si hay a esa marea se acompaña de sudestada, en 2 o 3 horas el río te crece 1 metro o 2. ¿Sí? Acá en esta zona nuestra eso nunca va a pasar. No va a pasar porque no es un río de llanura, es un río tranquilo.